Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Mateo capítulo 24 verso 4. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentra me confirma con un amén, mis amados hermanos. Y que no se vaya el gozo, aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? 24:4. Gloria al Señor. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo que se va al sonar de la trompeta dice amén. Yo también digo amén. Dice a su letra la poderosa palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben lo que significa la palabra Cristo? ¿Cuántos saben lo que significa Cristo? ¿Saben o no saben? ¿Qué significa Cristo? El ungido, amén, ungido. El ungido, gloria al Señor. Vamos en palabras de oración para que el Señor sea Él ministrando nuestras vidas, amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. En esta hora nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor. Que podamos, Padre amado, poder tener esta palabra, atesorarla, Señor, en nuestro corazón, en lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, todo pensamiento que está estorbando la mente, Padre amado, lo echamos fuera, Señor. Espíritu de Dios, en esta hora, Dios amado, queremos pedirte, Dios del cielo, que lleves esta palabra, Señor, al corazón necesitado, Señor. A esos corazones, Señor, que están esperando una palabra. Aquellos que están esperando, Señor, confirmación de ella, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, despeja los aires, satura los aires con tu presencia. En esta hora, Señor, poderoso es tu nombre. Puede sentarse, mis amados hermanos, en nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar enseñando, estudiando la palabra del Señor en una serie de eventos del futuro, bajo el título Los últimos días de la historia. Los últimos días de la historia. Gloria al Señor. Y para eso vamos a llevar una serie de enseñanzas conforme a los últimos días de la historia. Amén, gloria al Señor. Porque esto no es eterno, hermano. Esto no es eterno. Esto es pasajero, dice la Biblia. Y nosotros somos pasajeros también. Somos peregrinos, amén, de esta tierra. Amén. Entonces, muy importante lo que vamos a estudiar, hermano, para que usted, si usted tiene que estudiar la palabra, usted tiene que meterse en la palabra. Tenemos que ver también los eventos que están sucediendo conforme a la palabra. Amén. Para que usted pueda ver en qué situación nos encontramos. En dónde, en qué parte de la historia estamos nosotros. ¿En qué parte estamos? En los últimos tiempos, los últimos días de la historia. O sea, cada generación fue marcando una historia.
Cada generación fue marcando una historia. Y a nosotros nos tocó esta. Mire cómo Dios tiene diseñado cada generación en su momento. ¿O a usted le hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús? Amén. ¿Quién no, verdad? Conocer al maestro. Pero Dios designó una generación en su momento. En cada generación fue marcando y fue dejando una huella, fue dejando, ¿verdad?, marcas. Así que esta generación, que la cual el día de hoy estamos viviendo, hermano, es una generación que nos ha tocado ver tantas cosas, ¿verdad?, que en nuestra mente desde pequeños no se nos pasaba por nuestra mente. Yo recuerdo que allá por los 80s, decía, ahí por el 87, 88, decía un vecino, un amigo de ahí de la cuadra, de la colonia, decía, en el futuro, decía él, que le ponía mucho suspenso, en el futuro, decía, habrán teléfonos, decía, que se va a poder uno ver cara a cara, decía. Yo me acuerdo bien de eso. Estoy hablando en el 88, imagínate, y ahora lo vemos así. Hoy se llama uno cara a cara, hermano. Entonces, la ciencia ha venido, ¿verdad?, evolucionando, en aumento. La inteligencia artificial, todas tantas cosas que hoy tenemos a la mano, que han venido acomodando una generación. Amén. Lo han venido acomodando. Hoy todo es botón, 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 botón. Puro botón, puro microwave, pues, todo, ¿verdad? Entonces, podemos notar ahora nosotros, en estos últimos días de la historia de esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, mis amados hermanos. Mateo, capítulo 24, vayamos ahí donde hemos estado leyendo, nos deja algunas señales y nos deja también algunas advertencias. Amén, advertencias. Oiga bien, que lo que hemos leído son advertencias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el ungido. Oiga bien, cuando dice Cristo acá, quiere decir el ungido. Y hoy hay muchos que se están haciendo pasar por ungidos, hermano, por ungidos. Entonces, por eso dice la Escritura, mirad que nadie os engañe. Amén. Por eso que yo insto a la congregación siempre a estudiar la palabra. Siempre. Usted tiene que ser un buen lector, un buen estudiante, un conocedor de la Escritura. ¿Por qué? Porque el mismo maestro dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Y también, cuando uno estudia la palabra, usted no es engañado tan fácilmente. Amén. Porque es conocedor de la Escritura. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria al Señor. En el verso 10 y 11, ahí mismo de Mateo, capítulo 24, 10 y 11, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, esto, acuérdense que las palabras que estamos leyendo aquí son palabras salidas de la boca, la voz de Jesucristo. Amén. Y esto está diciendo lo que va a suceder a esta generación. Amén. A una generación, porque hay una generación que no quiere saber nada de Dios y que no conoce a Dios. Pero hay una generación, en medio de esa generación, un pequeño remanente que conoce a Dios, que sabe alabar a Dios, que está esperando a Dios y que está esperando que suene la trompeta. En medio de todo este caos, en medio de una generación rebelde, de una generación que no quiere, hermano, saber nada del evangelio, hay una generación, un pueblo pequeño, un pequeño remanente que está gritando, Cristo viene, Cristo viene. Y Dios nos ha asignado, oiga bien, Dios ha asignado una generación, un pequeño remanente para los últimos días de la historia. Alabado sea Dios.
Y esa generación es usted y soy yo, que estamos gritando a los cuatro vientos. Al norte Cristo viene, al sur Cristo viene, al este Cristo viene y al oeste Cristo viene. A los cuatro vientos estamos gritando que hay una generación que no se ha doblegado todavía a este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Dice la palabra: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Alabado sea Dios en esta hora. No somos del mundo. No somos del mundo. Por eso no se acostumbre a vivir en esta tierra. No nos acostumbremos. Somos una generación que va a marcar la diferencia en medio de una generación perversa, como dijo Jesucristo. Y nosotros somos parte de esa historia de los últimos días que Jesús dejó preparada para este momento en estos días. Alabado sea Dios. Somos parte de esa historia que el Señor trazó. En su voluntad nos escogió y nos puso. Mire, hermano, ¿cómo hará esto Dios? Que escogió, hermano, una generación. Dijo: vamos a poner a Adán y a Eva. Esta generación es la que va a nacer aquí con Adán y Eva. Esta generación es la que va a ir abriendo camino como punta de lanza. Esta generación es la que me va a representar sobre la tierra. Alabado sea Dios. Amén. Entonces ahí estaba Adán y empezó a tener hijos, ¿verdad? Y ahí venía la semilla implantada. Alabado sea Dios. Y de ahí levantó a Abraham. Y de ti haré una gran nación. Un pequeño remanente. Una nación pequeña, pero que lleve mi nombre. Que proclame mi nombre. Una nación, alabado sea Dios, que no es muy grande, pero que ahí está Jehová de los ejércitos. Mire, y démosle gracias a Dios que tal vez usted hubiera sido un hindú o un chino. Usted hubiera sido un ruso o un japonés. No, pero es un chapín. Es un guatemalteco. Dios dijo: esta generación, este va a nacer aquí en Ecuador, este va a nacer aquí allá en Chiquimula, este va a nacer aquí en Esquipula, allá en Guadalajara. Y Dios designó una generación para este tiempo, pero con un propósito. Oiga bien, nosotros no estamos aquí en el mundo por casualidad, por si alguien dice: no, es que este fue un error, este fue un accidente. No. Dice que Dios ha asignado, gloria al Señor, Dios con un propósito. Él da vida, alabado sea Dios. Él quita y da vida. Y si Dios permitió que vinieras a esta tierra, es por un propósito. Usted ve que el propósito del Señor, su palabra dice que nosotros fuimos escogidos para gloria y alabanza de su nombre. O sea que hay un diseño y hay un propósito. Como Dios es soberano y sabe todas las cosas y sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe cómo las generaciones se iban a pervertir y se iban a corromper. Entonces Dios tiene, cuando una generación se corrompe, dice Dios: yo tengo otra, alabado Dios, que me va a representar. Si hay una generación que han decidido no representar a Dios, entonces Dios viene y dice: no te preocupes, yo tengo otra generación que me va a representar a mí, que va a representar mi nombre y mi santidad. Alabado sea Dios. Entonces notamos de que de generación en generación Dios siempre ha tenido una generación que han venido marcando una historia y han dejado huella. Y nosotros, ¿cuál es la huella que usted va a dejar en esta generación? Ahí deberíamos de hacernos la pregunta, porque si Dios nos trajo es con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir. Amén. Se tiene que cumplir cuando somos obedientes a la palabra y obedientes a Dios. Usted a veces no se ha preguntado, o en algunas ocasiones, y no ha preguntado: ¿y yo qué hago en este mundo? ¿Para qué estoy yo en esta tierra?
¿por qué yo nací? Porque a veces uno de jovencito, de niño, decía yo no pedí venir a este mundo. A mí me trajeron. No, mentira. Dios dio la orden de que tú nacieras en esta tierra con un propósito. Pero a veces dicen, yo no pedí venir a este mundo. ¿Y para qué me exigen si yo no pedí venir? Bueno, entonces te mandamos de regreso. ¿Verdad? Entonces ahí cambia la historia. Pero no, todo es un propósito. ¿Sabía usted eso? Entonces usted no le ha preguntado a Dios, Señor, ¿qué hago yo en este mundo? Pregúntele, ¿qué vine a hacer yo aquí en este mundo, Señor? ¿Para qué te soy útil? Entonces Dios te va a decir, deja marcada tu historia en esta tierra. Porque con propósito Dios nos trajo, nos tiene acá en esta tierra para que marquemos la diferencia. Amén. Para que nosotros proclamemos el nombre del Señor en esta tierra. Que algunos no quieran, pero nosotros queremos representar a nuestro Señor. Alabado sea Dios. Entonces, observamos que en estos últimos días de la historia, cada vez se está poniendo peor y fea la cosa. Porque el hombre, dice la palabra, va de mal en peor. Y como la Escritura también dice que son estos días como días de Sodoma y Gomorra. Y que es principio de dolor. Si esto es dolor, imagínense. Si es principio. Y aparte que dice que el dolor aumentará como la mujer que está encinta y va a dar a luz. Yo ahí sí no sé. Ahí sí yo no sé. Usted como dama sabe lo que es traer un hijo al mundo. Pero sin anestesia, eso es trampa. Digo, no sea cheating. Sin anestesia. Alabado Dios. ¿Cómo se siente ese dolor terrible? Que la mujer dice que eso es tan fuerte, pero tan fuerte, hermano, que no hay palabras para describirlo, el dolor que siente. Ahora, me pregunto yo, ¿y por qué tiene tantos hijos entonces? Si es tan doloroso, si es tan fuerte. Pero es que al ver la criatura, como dice la Escritura, dice la palabra, que es tan fuerte el dolor, que cuando la madre tiene a su hijo en sus brazos, dice que todo aquello pasa, no le importa el dolor por ver a aquella criatura en sus manos. Mire cómo es Dios. Entonces, pero la Escritura dice y enseña que así se pondrá el tiempo, los días, los últimos días que estamos sobre la tierra. Que el dolor, cuando le dan contracciones a la mujer, dice que son unos dolores fuertes. Así está la tierra, así está la tierra, gimiendo del dolor. Y cada vez los dolores va a ser más fuerte, más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Imagínense ya cuando vaya a parir esta tierra. Qué terrible, que el Señor nos ayude. Entonces, como los dolores, como dice la Escritura, que la tierra está así, con dolores de parto. Entonces ya cuando la tierra esté así, hermano, con esos dolores fuertes, y venga a parir al anticristo, porque es lo que va a parir el mundo, al anticristo va a dar a luz. Señor bendito. Entonces a nosotros nos tocó estos días. Que si usted hubiera, a ver, si yo le pregunto a usted, ¿en qué generación de todas las que han pasado le gustaría haber nacido? ¿En cuál de todas? ¿En la de Adán? ¿En la de Noé? ¿En la de Abraham? ¿En cuál de las 6 dispensaciones? Bueno, que esta es las 6. ¿En cuál de las 5 dispensaciones le hubiera gustado nacer? ¿Verdad que no haya cabida? Yo en esta aquí donde estoy ahorita, dice. Pero sabe que todas las generaciones entregarán cuentas, igual que nosotros. Ellos dejaron una marca, una historia. Igual nosotros vamos dejando una marca y una historia.
Alabado sea Dios. Amén. Alábalo que Él es bueno. Aleluya. Ahora miremos el verso 24, hermano. De ahí mismo de Mateo. 24. ¿Qué dice 24? Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que aún los escogidos están en peligro. Estamos en peligro. Entonces, bajo el tema, estamos en peligro. Aleluya. Porque imagínense que aún los escogidos serán engañados. Ahora, analicemos este verso de la palabra. Léalo bien ahí y medite. Cada uno medite. ¿Por qué serán engañados los escogidos? ¿O cómo es posible que los escogidos son engañados? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa que los escogidos serán engañados? ¿Qué es lo que sucede? Nadie da. Analice por qué. ¿Por qué es que si yo, siendo escogido, Jesús dice en sus palabras, mi Biblia está con letras rojas, dice, aún los escogidos serán engañados? ¿Pero cómo? Tienen discernimiento, eso es una. ¿Serán engañados por qué? Por las señales. Pero analizando bien, mire, analizando bien, aquí está la respuesta. Leamos otra vez. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Por eso son engañados. Por las señales. Porque es increíble, vea usted, que la gente cuando ve algún milagro, alguna señal, dice, ese es de Dios. Y ahí es donde caen los escogidos. Por las señales. Mire, ahí está el detalle. Porque podemos llenarnos de conocimiento, podemos tener oración, ayuno, ¿verdad? Pero algo importante que dijo la hermana, discernimiento. Porque si yo tengo discernimiento, aunque haga señales, digo, aquí algo me huele mal. ¿Me entiende? Porque los brujos hacen señales. Los satanistas, la hechicería, hacen señales. Así es, entonces, aparte de que son engañados por las señales, porque tienen conocimiento bíblico, son escatólogos, son exégetas, pueden manejar la hermenéutica, la homilética, son personas, hermano, que tienen un conocimiento de Génesis, Apocalipsis, pero falta de discernimiento no los deja ver la verdad de Dios, ni deja descubrir que si realmente son hombres de Dios, porque pueden hacer bajar fuego del cielo, pero no son de Dios. Son hechiceros con corbata y saco, mantelina y falda larga, pero hacen hechizos y brujería. Que cuando alguien tiene discernimiento dice, hizo milagro, hizo bajar fuego del cielo, pero hay algo que no, hay algo que el Espíritu me dice, porque lo importante para tener discernimiento es tener al Espíritu Santo, para que no los engañe el diablo, para que no los engañe los demonios, para que no los engañe los hechiceros, los brujos. Hay que tener revelaciones, Espíritu Santo, discernimiento. De lo contrario, los escogidos serán engañados. ¿Quién hizo bajar fuego allá en el libro de Job? ¿Quién hizo bajar fuego? En el libro de Job, cuando Job, oiga bien, fue atacado por el diablo, Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Y qué pasó? Dice que fuego del cielo descendió. ¿Pero quién hizo bajar fuego? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Mire que ahí hizo bajar fuego del cielo. Por eso que cuando usted lee ahí en el libro de Job, ellos pensaron que era
fuego divino, castigo de Dios, porque nadie había visto bajar fuego del cielo. ¿Usted ha visto bajar fuego del cielo? Yo solo un volcán he visto que tira lava, hermano. Pero bajó fuego y destruyó. Ahora, al ver una persona de eso, digo, Dios mío, eso es Jesús, eso es Dios que está haciendo descender castigo. No, fue el diablo que lo hizo descender. Ahora, cuando Elías se enfrenta en aquellos días, porque estamos retocando días de la historia de los antiguos que dejaron marcado aquí en esta escritura, y que nosotros estamos viendo los días que les tocó a ellos vivir, y ahora miremos nosotros los nuestros. Nosotros no hemos visto a alguno hacer descender fuego del cielo, pero va a aparecer y va a engañar más. Si ahorita son engañados con ese falso milagro de la mano, sopla, ahí está. Ya con eso la gente se ha engañado. Imagínense bajar fuego del cielo. El mundo entero va detrás de ellos. Entonces, cuando se enfrenta Elías a los profetas de Baal, estaban todos los sacerdotes de Baal danzando, gritando, Baal, 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 con su pandereto, ¿verdad? Su pandereta así, y Baal danzando, a descender fuego, Baal. Y Elías acostado en una hamaca. Grítenle más duro, hombre, plano está en el baño. Grítenle más duro, tal vez anda de paseo, grítenle, hombre. Y él como burlándose, riéndose. ¿Por qué? Porque él sabe al Dios que le sirve. Alabado sea Dios. Y cuando hay alguien que, Dios mío, cuando hay alguien que tiene, hermano, la convicción del Dios que nosotros le servimos, dice, por más que le griten a Baal, por más que canten, por más que dancen, Baal no va a responder, porque el Dios que yo tengo hará descender el fuego de lo alto. Alabado sea el Dios de los cielos. Pero mire, yo me imagino que tal vez Satanás, como hizo descender fuego allá con Job, me imagino que el diablo le tiraba fósforos. Échele fuego, échele ocote, hombre, para que no sepa. Échele rama seca, algo, atraigan leña. En el mundo espiritual estaban los demonios tirándole fuego, viendo, pero diablo, pero si allá con Job lo hiciste, porque ahora no te sale. No sé qué me pasa, el hechizo no me sale, dice el diablo. Y el diablo tratando de echarle fuego. Y los demonios, qué raro, allá con Job destruiste, hiciste descender fuego y ahora no podés. Demuéstrale que también ese mismo fuego que descendió allá con Job y que destruyó allá a Job puede también hacerlo aquí. Y los demonios van a preguntarle al diablo que por qué no podía. Y el diablo soplando una llamita, échale fuego, hombre, que agarre fuego. Nada. Y Elías, no, hombre, grítenle más duro, hombre. De plano tiene diarrea el diablo, que no puede hacer descender fuego. Pero se levantó Elías, hermano, se levantó Elías. Me toca a mí, dijo. Así diga usted, ahora me toca a mí. Cuando mire que se le están enfrentando, ahora me toca a mí. Tú no pudiste, pero el Dios que yo puedo, aleluya, el Dios que yo sirvo, ese sí puede. Ahí, hermano. Entonces dijo Elías, bueno, preparó todo. Échenle agua, dijo. Pero ¿a quién se le ocurre echarle agua al altar para que encienda si así nomás no prendes y ahora echándole agua? Si la leña está mojada, ¿cómo va a prender fuego? Échele otra vez, dijo. Más agua, échele y hágale una zanja ahí. 3 veces le echó agua. O sea que todo eso estaba empapado de agua. Y estaban los profetas de Baal cansados. No toda la mañana danzando y cortados los brazos porque el diablo exige sangre. Oiga bien, en cambio el Dios nuestro no exige sangre, porque fue su sangre la que fue derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Oiga, y estaban cansados, todos cortados. No pudimos. Y Elías, tranquilo, ordenó el altar y dijo: Señor Dios Todopoderoso, muéstrale a tu pueblo y muéstrale a estos profetas falsos que tú eres el Dios de Israel, tú eres nuestro Dios, y que todas las cosas
cosas que yo he hecho hoy fue porque tú me lo mandaste. Y empezó a soplar el viento, venía de arriba, que cayó sobre el altar, consumió el holocausto, lambió hasta las aguas, quemó, aleluya, el sacrificio. Y el pueblo dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mire, hermano, hizo descender fuego. Y Elías marcó en esos días la historia de aquellos días marcadas en esta palabra. Que hizo descender fuego porque Jehová le mandó que hiciera todas esas cosas. Entonces, la gente ahí entendió, el pueblo, porque el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, como el día de hoy. La gente está claudicando, no sabe cuál es el verdadero Dios, cuál es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque esta gente está esperando de alguna manera, viendo, como está viendo gente que segúnmente hacen señales. El diablo dice, Satanás y los demonios dicen, es que la gente es engañada si yo hago señales. Pero muchas veces el diablo, para engañar, tiene que disfrazarse de cristiano. Porque ¿de qué otra manera va a engañar a la iglesia? ¿De qué otra manera? ¿Usted cree que el diablo va a aparecer con cachos, si es que tiene, con un tenedor, si es que tiene, con una cola metida entre el rabo, si es que tiene? No. El enemigo va a aparecer, hermano, con saco, con corbata, hablando en lengua. Sí, va a empezar a hablar en lengua y va a empezar a hacer alguna magia, pero son hechizos. Va a empezar a hacer algunos milagros, pero es brujería. Ajá, sí, pero la gente no puede discernir. Cuando el pueblo vio a Elías que clamó al Dios del cielo, ¿por qué? Porque primero estuvieron allí viendo que los profetas de Baal no hicieron descender fuego. Entonces ellos quedaron como, Baal no hizo descender fuego. El problema es que ellos, ¿por qué claudicaban si ya conocían a Dios? Si ellos eran el pueblo de Dios, ¿por qué claudicaron? Porque ellos ameritaban que si llovía, fue Baal que hizo llover. Que si tronaba, que era Baal que estaba haciendo tronar. Se lo ameritaban a Baal, y Baal es un muñeco de piedra que no tiene poder, tiene ojos y no puede ver, tiene manos y no puede palmar, tiene piernas y no puede caminar, no se puede mover, está estancado. Pero como dicen por allí, no me crea a mí, ni lo busque en la Biblia, pero dicen por ahí que una mentira, repetirla 100 veces, usted termina creyéndola. Y así mismo es. La gente, de tanto que le dicen una mentira, la misma mentira, y la repiten otra, la misma mentira, dice, es verdad, dice. Sí. Y no, aquí hay que tener discernimiento. Porque si no hay discernimiento, el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Si usted no tiene Espíritu Santo, no puede tener discernimiento, y por eso es engañado. Entonces, los escogidos son engañados por eso. Y por eso que cuando una persona está claudicando, es porque primeramente está, después de que no tiene el Espíritu Santo, está dudando de la misma palabra. ¿Por qué? Porque los demonios vienen a darle interpretación bíblica diferente a lo que ellos creían antes. ¿Por qué? Porque ya no hay sometimiento a la palabra, porque no hay obediencia a la palabra, porque no hay oración, no hay ayuno, no hay Espíritu Santo. Entonces, al ver estas señales, la gente, usted va, se lo voy a poner así, bien clarito, está más claro que si está aquí, va, no andan viajando, va. No viaje, hermano, ahorita. Viajemos mejor a través del Superbook. Alabado Dios. Entonces, vea usted, ¿por qué cree usted que hoy hay masas de multitudes siguiendo a esos personajes que hacen milagros? Más por las señales. Por señales. Son engañados por señales. Y el evangelio está bien suavito, suavecito, suavitel, como dicen ahí. Suavitel. ¿Usted ha alabado con suavitel? Así está el evangelio, suavitel. Entonces,
la gente, hay masas y multitudes porque dice, allá está el hombre de Dios que hace milagros, vamos sobre él. Yo no estoy en contra de los milagros, yo conozco a mi Dios y sé que mi Dios tiene poder para hacer milagros, maravillas, señales, prodigios. Es el Dios que nos... Pero hay un engaño y la gente se está yendo por el engaño, por las señales. Por eso la palabra, Jesús mismo los confrontó y les dijo, ustedes me siguen por las señales, ustedes me siguen por los panes y los peces y no por la palabra. Y no por la palabra. Es que un hombre de Dios tiene que tener palabra, tiene que tener revelación del Espíritu Santo y puede hacer milagros y prodigios y uno puede sentir y puede discernir que el Espíritu de Dios está sobre él. Alabado sea Dios. Pero tiene que tener palabra y tiene que llevar al pueblo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Si esa persona no lleva al pueblo al arrepentimiento, ahí hay algo raro y extraño. Porque la persona, ¿cómo va a hacer milagros a una persona que vive en fiesta, que vive emborrachándose, que vive en el mundo, que no ha tenido un encuentro con Dios? Le hago un milagro yo, digamos, ¿verdad? Le hago un milagro, pero nunca lo llevo a conocer a Jesús, a que se arrepienta de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué necesita la persona? Arrepentimiento y convertirse. Pero hoy no estamos viendo en eso. Hoy la gente se está yendo por los milagros. Quiero buscar ese predicador para que me haga mi milagro. Y si me hace mi milagro, pues se lo hace, gloria al Señor. Y siguen su vida normal, apartada de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere eso? No. Dios lo que quiere es que el ser humano entienda y comprenda que hay un propósito por el cual lo puso en esta tierra. Y es para que anunciemos el evangelio. Es para que, por eso dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero hoy en día, hermano, me llama mucho la atención que cuando leemos la escritura, y me da pena, me da tristeza, porque hay muchos escogidos que están siendo engañados. Muchos escogidos que están siendo engañados, porque no hay el discernimiento que el Espíritu Santo les da. Porque cuando dejamos de la comunicación con el Espíritu, entonces entra el entretenimiento y entonces la carne está más viva que el Espíritu y entonces no podemos comprender quién es de Dios y quién no es de Dios. Y la Biblia nos manda a que tengamos cuidado. Amén. Que tengamos cuidado con esto, porque son advertencias. Jesús mismo lo está diciendo. Son advertencias. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 18. 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire, si usted ve ahí, está en signos de interrogación. Eso quiere decir que es una pregunta. ¿Hallará Dios fe en la tierra? Pregúntese usted. ¿Hallará Dios fe en la tierra? Como los tiempos que estamos viviendo, los días, los últimos días de la historia de esta tierra. Ahora, hermano, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿dónde están todas aquellas generaciones que pasaron antes de nosotros? ¿Dónde estarán? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo terminaron? Pero ve que desde un principio ha venido una generación, una línea de generación en generación. Pero la otra generación, ¿dónde están? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se rebelaron contra su Dios? ¿Dónde están todas esas generaciones? ¿A dónde se fueron?
Y ahora la otra pregunta es, ¿a dónde vamos nosotros? Porque si ellos pasaron a la historia, nosotros también vamos a pasar a la historia. El detalle es que ¿qué fue lo que dejaste escrito? ¿Qué fue lo que dejaste en tu historial? ¿Qué fue lo que dejamos en el libro de las obras? ¿Qué fue lo que dejamos nosotros escrito para una nueva generación? Yo me puedo morir, pero ¿qué le dejé a mis hijos? Un legado, un ejemplo. Les enseñé el camino correcto. Me muero y quedan ellos. Ellos tienen que dejar también un legado a sus hijos. Y decirle, tu abuelo me enseñó esto. Tus abuelos nos enseñaron este camino. Tus abuelos nos enseñaron el Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Yo vengo de una generación que nos han dejado el camino, que nos han abierto el camino, nos enseñaron el verdadero Dios, y desde esa generación venimos marcando la diferencia. Alabado sea Dios. Yo no voy a dejar que mi generación se la lleve el diablo. Yo no voy a dejar que mi generación se la lleve el mundo. Yo no voy a dejar que mi generación se pierda, porque Dios no te puso en esta, hermano, en este mundo, en esta historia para que te pierda. Hay un propósito para que Dios nos puso en este legado, que dejemos marcado este legado de generación en generación. Porque si usted se da cuenta que lo que le enseñaron a nosotros nuestros padres, se lo enseñaron nuestros abuelos, y a nuestros abuelos se lo enseñaron nuestros bisabuelos, y por ahí se va. Entonces, usted ve el pueblo de Israel. ¿Qué hace con sus hijos? La palabra. Ellos saben más Biblia que nosotros, hermano. Esa gente lee Biblia y se lo enseñan a sus hijos. Y así van, mire, de generación en generación. Ellos no cambian sus principios, no cambian sus convicciones. Por eso que nosotros debemos dejar esta generación así. Esto no es negociable. Nuestros principios y nuestros valores, nuestras convicciones no se negocian. Hemos creído en un Dios. Y ¿sabe por qué? Otra de las cosas que usted tiene que aferrarse a que usted no sea engañado ni sea arrastrado por cualquier corriente. Sus experiencias con Dios. Esas nadie te las quita. Esas nadie te las puede arrancar. Las experiencias que has tenido con Dios, nadie te las puede borrar. Nadie te las puede arrancar. Lo que viviste con Dios, lo que pasaste con Dios, lo que hablaste con Dios, nadie puede quitarte esa experiencia que has tenido con Dios. Por más que venga la marea, aunque la marea suba y las olas te quieran hundir y los vientos soplen, las experiencias que yo he tenido con Dios no me dejan apartarme de Él. Yo no puedo apartarme de Él, porque he tenido experiencias con mi Dios. Yo lo conozco, yo sé lo que hizo conmigo, yo sé quién es Él, yo sé lo que ha hecho conmigo. Por eso yo no lo cambio. Yo no sé si usted quiera cambiarlo, hermano, pero hermana tampoco lo cambia. Quien allá atrás no lo cambia. No lo cambiamos, no. Él no es negociable, ni tampoco está a la venta. Aunque me traigan otro evangelio, aunque me presenten otro Dios, me pueden decir que la Lupe hace milagro, me pueden decir que el Papa hace milagro, me pueden decir, hermano, que el Cristo negro hace milagro, me pueden decir que cualquier muñeco, San Pedro, San Judas, cualquier muñeco, cualquier estatua, aunque me diga, venga, Él hace milagros, venga, aquí le van a responder. No, yo conozco al verdadero, yo conozco al real, he tenido experiencias con Él, por eso no lo dejo. Aleluya. Esas experiencias son las que nos mantienen de pie, porque hemos tenido experiencias con Él.
Y cuando tú tienes experiencias con Él, no eres movido. No eres movido por cualquier viento de doctrina o por cualquier viento que quiera arrastrarte para cambiar a tu Dios. ¿Cómo es posible que hay gente que del evangelio se pasa a ser católico? ¿Cómo es posible que un evangélico después se pase a ser un mormón, un testigo de, imagine, o otro que se convierte al Islam? Imagínense, no han tenido experiencias con Dios, pero alguien que ha tenido experiencia, que Dios lo ha tocado, que Dios le ha hablado, que Dios lo ha cambiado y que ha tenido ese encuentro con nuestro Dios. ¿Cómo es posible que vas a cambiarlo por algo que no sirve, por algo que no vale la pena? Usted ve que el apóstol Pablo, cuando iba siguiendo a los cristianos rumbo a Damasco, tenía la Torá, el Pentateuco. Aquí tenía la ley metida, la conocía. Era, hermano, sabio en la palabra, conocía la escritura, conocía la ley. Pero no tenía un encuentro con Dios. ¿Te das cuenta que cuando no hay un encuentro, ellos piensan que están en lo correcto, aunque tengan Biblia? Pero cuando hay un encuentro, dijo, wow. Todo lo que yo sabía hoy lo pongo por basura. Todo lo que yo aprendí lo tengo por basura, todo, porque me he encontrado con el dueño de mi vida. Me he encontrado con el dueño de este mundo. Me he encontrado con el dueño de la palabra. Me he encontrado con el verdadero Dios. ¡Alabado sea Dios! Hermano, ¿cuántas experiencias has tenido con Dios? Muchas. Entre más tengas, mejor. Ahora, si no has tenido, te recomiendo pronto a que tengas un encuentro con Dios. Porque cuando tienes esa experiencia, dice, y alguien te quiera evangelizar para llevarte a otro lugar, dice, momento, el Dios que yo he conocido, aleluya, no me va a dejar moverme para otro lugar, porque he tenido una experiencia con Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Encontrará fe el Señor a la tierra si vuelve? ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Cómo está su fe? Con todo lo que está pasando, a veces uno duda, hermano. Hay que ser realistas, somos humanos, ¿sí o no? Pero, ahí viene el pero tenemos un Dios. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Somos humanos, dudamos, tenemos debilidades. Claro que todo mundo, claro que sí. Pero tenemos un Dios. Que ese Dios nos quita la duda. Que ese Dios nos aumenta la fe. Que ese Dios nos da fortaleza. Que ese Dios le da fuerza al debilitado. Que ese Dios sana, levanta, transforma. Alabado sea Dios. Es que eso es lo más hermoso de nosotros, los cristianos evangélicos. Que aunque tengamos debilidades y dudas, tenemos un Dios. Que cuando está la duda, nosotros estamos, y el Señor dice, ¿por qué dudas? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de... ¡Ay, mi alma te adora! No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Claro, porque el arma de la duda la usa el diablo. Que el Señor lo reprenda. Él es el que usa esa arma. Y desde un principio han pasado años. Han pasado ya siglos y sigue usando la misma arma de la duda. Tú no puedes. ¿Para qué clamas a tu Dios? Ni te va a responder. ¿Tú crees en Él? Mira, ni te ha hablado ahorita. Mira, y empieza la duda. Mira cómo estás. Y la duda, ahí está el diablo. Y uno como hombre y como humano, es cierto, le pone atención. Pero yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios alto y sublime. Yo tengo un Dios de lo alto. Él es el Dios inagotable.
Él es el Padre de la creación. ¡Aleluya! Yo tengo un Dios. Aunque mi mente de algunas veces pueda claudicar, mi espíritu reacciona y dice: no claudique, no claudique, no dude, no dude, no dude. Porque cuando tenemos a Dios, el enemigo quiere que nosotros nos dudemos de Él, que nosotros no creamos en Él. Es más, podemos pasar tal vez un buen tiempo en el mismo lugar llorando, que no hay respuesta. No hay respuesta. Más bien hay un silencio que estremece nuestro ser y nuestro corazón, nuestro espíritu. Por ese silencio, por años, puede ser por meses, por días, que no hay respuesta, sino un crudo silencio y unas lágrimas que no dejan de rodar por nuestras mejillas. Pero en el fondo, nuestro espíritu dice: confía en Él, que Él no tarda en venir. Y te dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo. Por más afligido, por más duda, corre a Él, corre a Él, corre. Aleluya. Mire, hermano, que yo esto me lo estoy disfrutando tanto, que cada palabra que ha salido viene de arriba. No está escrito, aquí no hay nada apuntado, de arriba viene. Y eso es lo bonito, porque tanto me edifica a mí como lo edifica a usted. Bueno, al que está aquí, pues ahora el que anda divagando, no sé. Aleluya, pero cobre fuerza, hermano, que estamos en los últimos días de la historia. Porque en esos últimos días de la historia, el Señor preguntará: yo te puse sobre la tierra con un propósito. Y algunos van a preguntar: ¿a mí me puso usted en la tierra si yo soy producto de un accidente? Y dice el Señor: nada es accidental, todo está bajo mi control, dice el Señor. Todo está bajo el control de Dios, todo. Pero ¿y usted por qué permitió que yo fuera un accidente, que yo fuera una violación, que yo fuera un aborto y esto y lo otro y acá? Y el Señor te va a recordar: a mí me escupieron, a mí me patearon, a mí me clavaron, a mí me trataron de ladrón, me trataron de todo esto, a mí me dijeron de todo. Y aún así llegué hasta la cruz cumpliendo mi propósito. Porque hoy la excusa de hoy en día, como yo no pedí venir al mundo, pues hago lo que yo quiero. No, si el que te trajo fue Dios, que nos utilizó a nosotros fue otra cosa. Sí, y ahí es donde nosotros tenemos que responder: alabado sea Dios. ¿Me entiende? Entonces, vamos a darles el último verso de esta serie que hemos empezado. Oiga, porque la serie es muy extensa, pero no lo vamos a disfrutar. Porque lo que queremos, bueno, y lo que quiero es dejar en reflexión los últimos días de la historia de la humanidad. Y otra de las cosas que quiero hacer reflexión es: ¿en qué posición de la historia te encuentras tú? ¿Y qué es lo que vas a dejar tú marcado en esta historia? Que el día que se muera no digan: tan bueno, que pues todo el mundo cuando se muere es bueno. Cuando todo el mundo, no importa si usted fue delincuente, si usted era narcotraficante, si usted era el más famoso de la tierra, ¿verdad? No importa si usted era asesino, no importa, cuando se muere es bueno. Todo el mundo, y cuando la gente se muere, Dios recibe a todos en el cielo. No, están muy equivocados, muy equivocados. Pues la gente señala, no, y ve que en los velorios, ¿qué hacen en los velorios? Llega la gente, bueno, en los velorios de nosotros, hermano, olvídese, allá hay un grupo que cuenta chistes, hay un grupo que se pone a jugar baraja, hay un grupo que se pone a tomar y a contar chistes, ¿ah? Pero hay otro grupo que están dolidos, que están llorando. Y hay otro grupo que están hablando del muerto, del difunto. Mire, era así. No, hombre, si yo me acuerdo que esto. Yo me acuerdo que cuando niño me pegó una gran patada, pero ya se murió. Y así va. Y la gente empieza a hablar del difunto, ¿verdad? Pero, oiga, pero
cuando alguien se muere, hay un grupo que dice, este fue así, hizo esto, hizo lo otro, dejó una familia, dejó 5 hijos, era malo, era bueno, era perverso. No, este hizo grandes obras, este hombre dejó marcado un legado, esto. O sea, se va a hablar del difunto ahí. Ahora la pregunta del millón sería, ¿qué irán a hablar de usted? Traguen agüita, por favor, para que les baje. Allá hay agua, la hermana Maleni trajo agua. ¿Qué irán a hablar de nosotros? ¿Qué irán a decir? O sea, hay una historia de nuestra vida. Hay una historia. Pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir de usted? Este agarrado nada mandaba para acá, para mi país. ¿Ves? Le pedimos ayuda y nada, ni siquiera una choca mandó. Una choca es una moneda de 25 para los que son de otro país. No choca de que no mira, no, sino una ficha de 25. Pero ¿qué van a hablar? ¿Qué van a decir de nosotros? ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, lo voy a dejar con este texto. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda Tesalonicenses 2:3. 2:3. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Segundo libro de Tesalonicenses 2:3. Gloria al Señor. Aquí estamos ya, 2:3. Dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque os vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos estos textos que hemos estado leyendo son textos donde define el engaño de la cual habrá en los últimos días de la historia de la humanidad. Todo es un engaño, todo es una fachada, todo. Usted ve las noticias, usted ve los reportajes. Hay mucho noticiero falso, noticias falsas. Más ahora con eso de la IA, con la inteligencia artificial. Hermano, están clonando las voces, clonando el físico de las personas y están haciendo videos, están haciendo tantas noticias falsas, que fulano dijo esto, que sutano dijo lo otro, que aquí, que allá, porque hay tanta falsedad y tanto engaño. En estos últimos días el engaño ha crecido terriblemente. Un engaño horrible que hay, hermano, que nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu cuando una persona es genuina, una persona es real, una persona es sincera, una persona da fruto. Por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Amén. Porque puedo tener obras, pero mis frutos son malos. No. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere buenas obras, pero también frutos, buenos frutos. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, analicemos la época, el tiempo, los días que estamos viviendo. En la posición que nos tocó hoy como generación estar. En donde Dios nos ha colocado. ¿Y para qué nos ha colocado? ¿Con qué propósito nos tiene Dios en esta generación? O vamos a ser de la generación que le dio la espalda a Dios, o vamos a ser la generación que todavía seguimos proclamando el nombre de Cristo y vamos a gritar que Cristo viene. Póngase de pie. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que ha sido de edificación para el pueblo, para la iglesia y para aquellos, Señor, que nos pudieron escuchar. Que creemos, Señor, que en esta generación
marcaremos la historia, Señor, de un pueblo que tú has escogido como un remanente pequeño que no se doblegó ante las influencias de este mundo. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Si alguien vino enfermo, Señor, yo te pido en esta hora que pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre cada uno de los que están enfermos. Si hay algún familiar, alabado sea Dios, que está enfermo, aleluya, mande una palabra desde este altar. Alabado, mande una palabra, aleluya, que esa palabra llegará. Espíritu de Dios envía esa palabra. Mande una palabra de sanidad sobre su familiar, sobre alguien que le pidió oración porque está enfermo. Desde este altar, desde Brooklyn, mande esa oración y que huele esa oración, que pase las naciones, las ciudades, los lugares, para que llegue esa palabra que usted envía desde este lugar. Alabado sea Dios. Padre, en tus manos ponemos, Señor, a todos aquellos, Señor, que han traído su petición, aquellos, Padre amado, que están pasando dificultad, aquellos, Señor, que están pasando por proceso. Te pedimos en esta hora, Dios amado, aleluya, que seas tú obrando. Aquellos que han menguado su fe, Señor, que su fe crezca, que su fe se levante, que la fe se active en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios del cielo. A ti sea toda la gloria. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos.